Sí, efectivamente, como lo menciona Héctor y como todos vemos, creo que una de las cosas más importantes durante esta pandemia es tener información adecuada, información a la mano, porque lo que hemos visto y aprendido durante estos 2 años es que así como varía el virus, y lo vamos a comentar, también hay mucha información que a veces nos desorienta un poco, sobre todo en el momento en que nos toca vivir la enfermedad en sí. Hoy día vamos a hablar básicamente sobre definiciones que tienen que ser muy claras, absolutamente transparentes y muy conceptualizadas para que nosotros sepamos qué hacer cuando estemos infectados. Pero además tenemos que tener conciencia de que tenemos que tomar todavía las previsiones del caso, ¿no? Para estar alineados y claros con lo que vamos a conversar, empecemos por las definiciones. Vamos a ver qué cosas son mutaciones, qué son variantes y qué son cepas, porque hay mucha información y eso genera a veces miedos de repente no fundados. ¿Qué es una cepa? En el caso específico del coronavirus, que es un tipo de virus, de acuerdo, las cepas se distinguen porque tienen características bastante diferentes entre un mismo virus, es decir, genéticamente pueden ser una misma familia, pero tienen características muy diferentes, que para ejemplos concretos, en el caso de coronavirus, que es el denominado virus de SARS, es del síndrome respiratorio agudo grave, que fue definido como el SARS-CoV-1, fue la enfermedad que hace más o menos 2 décadas trajo una epidemia, o sea, se mantuvo, digamos, activo en regiones, no llegó a ser una pandemia, gracias a Dios. Y luego aparece este mismo virus cambiado en muchos puntos de su ARN y de pronto se convierte en otro virus dentro de los mismos coronavirus y se denomina el SARS-CoV-2, que es el responsable de la pandemia que se ha extendido a nivel mundial. Entonces, cepa es esa, es decir, dentro de los coronavirus existe el SARS-CoV-1, que ya pasó, y ahora estamos con el SARS-CoV-2. Eso es una cepa. Después de las cepas viene el concepto de una variante. ¿Qué es una variante? La variante es que el virus, a medida que se va trasladando de organismo en organismo, o sea, de persona a persona, sufre pequeños cambios en su ARN, en su material genético, y cuando estos cambios se van replicando después en el mismo virus y en mucha cantidad, adquiere otra forma dentro de la misma cepa, pero adquiere otras características dentro de su componente estructural. Y entonces esas mutaciones, esas características le confieren o más peligrosidad o menos y empiezan a ser denominadas como variantes. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que si hay un número elevado de casos, obviamente va a aumentar la posibilidad de mutación de un virus. Por eso es que se hace mucho hincapié en salud pública, en temas epidemiológicos, debemos cortar la transmisión, porque el virus cuando pasa de persona a persona, de todas maneras siempre va a mutar en pequeñas áreas de su ARN y entonces diríamos, hay un montón de variantes, sí, puede haber miles de variantes, pero cuando esas mutaciones se empiezan a replicar y se convierten en algo comunes, empiezan a salir variantes que se expanden. Entonces, esto es un buen concepto para decir por qué tantas medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta para no expandir el virus. ¿De acuerdo? Entonces, mutaciones que van variando, como vemos en el gráfico, hacen que se junten y le permiten sobrevivir al coronavirus y lo empezamos a identificar con números. Y entonces sale lo que llamamos, por ejemplo, en abril del 2021, se detectó la variante Delta y ya se empezó a hablar de las famosas variantes de preocupación, ¿no? Y vean ustedes que se le detecta por qué van los numeritos Delta B1.617.2. Simplemente es por haber la parte estructural, en qué parte que está determinada y bien mapeada ha sufrido el cambio el virus y entonces se convierte en virus Delta. Actualmente la variante Omicron, que se define con esas siglas B1.1.529, detectada en Sudáfrica, es la que ha hecho que tenga una serie de características porque tuvo muchas mutaciones y entonces lo convirtió en una variante. También en una variante de preocupación. Ahí es donde vienen los conceptos. ¿Qué es una variante de preocupación? Fíjense, solamente para recalcar. Estas fueron las variantes del virus COVID-19, que hay varias, como mencionamos, alfa, beta, gamma, delta y omicron. Vean ustedes en el caso de las mutaciones. En el delta hubo 13 sitios donde mutó este virus, de los cuales de los 13, 8 eran en la famosa proteína Spike, que deben haber escuchado, lo que llaman la espícula, que es esa estructura de color marrón que ven ahí,
Ahí sufre 8 mutaciones y se convirtió en virus Delta. Omicron se habló que tiene más de 32 mutaciones a ese nivel, pero en general tiene más de 50 mutaciones dentro de su estructura. Entonces, eso es lo que le confiere estas características, que les ha dado de igual forma algunas cosas buenas y otras no tan buenas, que las vamos a comentar ahora. Actualmente en el Perú, perdón, en el mundo, la Organización Mundial de la Salud define a estas variantes como preocupantes. A la alfa, beta, gamma, delta y omicron. Nosotros estamos más, digamos, acostumbrados a escuchar estas dos últimas porque son las variantes que llegaron a Perú y que se han expandido, pero en otros países hay otras variantes que son las que están preponderando y las que, digamos, tienen más alerta a los sistemas sanitarios, ¿no? La gran diferencia con Omicron es que Omicron sí empezó en Sudáfrica y en 3 semanas estaba ya casi en todo el mundo. Eso es lo que llamó mucho la atención porque el altísimo grado de propagación y que lo convertía y lo convierte en una variante de preocupación. ¿Qué es importante que todos debamos conocer? Que sabemos que se espera que puedan aparecer más variantes del virus, sí, porque mientras el virus no se erradique y sigan habiendo contagios, podría aparecer una variante. Entonces se debe tomar las medidas que se están tomando y aquí es oportuno decir una de las mayores y mejores medidas para poder evitar que se contagie el virus, que se propague, es la vacunación. Entonces, las vacunas reducen el riesgo de enfermarse, de ser hospitalizados, pero además reducen el riesgo de que el virus esté acumulándose o esté saltando de persona a persona y empiece a mutar y Dios no quiera que salga otra variante. Por eso la importancia que damos todos en personal de salud y también los que no están en personal de salud de invocar a la gente que todavía cree que la vacuna es un tema no es efectivo. Yo creo que es una obligación la educación de cada uno para impulsar a la gente que se vacunen, que es de suma importancia. ¿Qué es la variante de preocupación? Lo que mencionamos. Es una variante de preocupación cuando se demuestra que tiene alta tasa de transmisibilidad. Y curiosamente se esperaba que tenga menos eficacia en las medidas para contenerlas. Efectivamente, se contagia más rápido. Lo bueno, acaba de salir un estudio hoy día publicado del Reino Unido, donde se está ya hablando con certeza, de acuerdo a los estudios que se está haciendo, de que felizmente la variante Omicron tiene algunos aspectos favorables, es decir, se transmite muy rápido, muy rápido, pero se ha visto en estudios en el Reino Unido, en toda la población que ha sido afectada por Omicron, solamente hay un porcentaje de hospitalizados muy bajo. Y se calcula que tiene 60% menos de probabilidad de estar hospitalizado y 80% menos de probabilidad de llegar a una complicación. Porque también se ha demostrado y se está sacando estudios de que felizmente las mutaciones que sufrió el virus lo convirtió en virus que tiene poca adherencia al tejido pulmonar. Tiene gran adherencia a la vía respiratoria superior, de ahí es que se está reportando mucha incidencia de dolor de garganta y congestión nasal, pero aparentemente no tiene la capacidad para infectar las células a nivel pulmonar, que es lo que venía haciendo las otras variantes y que es lo que nos traía las complicaciones serias de las neumonías virales que tenían finales fatales, lamentablemente. Esa es una de las buenas noticias, pero eso no implica que no sigamos tomando las medidas correspondientes. Todavía se sigue aquí siempre señalando, hay variantes de preocupación y se espera que en cada país puedan ser controladas, de modo que la pandemia todavía no está en la fase de desaparición. Estamos aquí en una tercera ola, en el inicio de la tercera ola, según los análisis matemáticos. El pico de la tercera ola en Perú se va a tener alrededor del día 10 a 15 de febrero. Evidentemente aquí hay este es un dato tomado hasta el día 11 de enero, por ejemplo. Fíjense ustedes que los casos nuevos el 11 de enero estaban en 36.764. Eso es un récord absoluto en toda la pandemia. Ni siquiera ni en la primera ni en la segunda ola tuvimos esa cantidad de casos nuevos. Y si lo comparamos con otros sitios a nivel mundial, pues quedamos cortos, porque se registraron, deben haber escuchado en las noticias, en Estados Unidos hace una semana y media se registró 1 millón de infectados en un día. Entonces, eso es una barbaridad en el sentido
de que si no tomamos las medidas de precaución, el virus se va a seguir diseminando y tenemos el peligro de que pueda mutar y formar una variante. Por eso se hace mucho hincapié en decir, ok, puedo estar tranquilo de que de repente no me voy a poner grave, sí, pero tenemos la obligación de no seguir contaminando a más gente, de no apoyar la propagación, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo hacemos esto? Evidentemente usando las mascarillas, si tengo sospecha, no salir de mi casa, etcétera, lo que vamos a comentar. Esto es solamente para darles una idea de cómo está la distribución hasta hace una semana y media en Perú, cómo está distribuido Delta y Omicron. Omicron está ahí en color celeste, azul, y Delta en color rojo. Hasta hace 2 semanas, fíjense ustedes cómo fue variando. La que preponderaba era Delta, pero ha ido bajando y Omicron se ha ido empoderando, de alguna manera se ha ido transmitiendo mucho más. Y hoy día ya se está reportando que es la variante que está, digamos, causando la mayoría de los casos en Lima, sobre todo. Eh, Buen momento para conversar, antes de pasar a los detalles, cómo nos cuidamos. Esta diapositiva la he puesto básicamente porque esto ha generado también cierta confusión. Cuando escuchamos hablar de flurona, mucha gente empezó a pensar o a comentar de que ya nos venía el apocalipsis mundial porque había salido una nueva combinación de los coronavirus y salió flurona. Pero nada más alejado de la verdad. Flurona simplemente es la combinación de las iniciales de flu, del resfriado común de la influenza con coronavirus, y de ahí sale el nombre de flurona. Pero simplemente esto hace recordar que hay la posibilidad de coexistencia de dos virus y que lo sabemos hace muchísimo tiempo. Sabemos de una persona que tiene VIH, que es el virus del VIH, puede infectarse con una influenza y tiene dos virus a la vez, es una coinfección. Un paciente con tuberculosis se puede infectar también con influenza y también tiene una bacteria más un virus, entonces tiene una coinfección. Flurona se refiere a una coinfección de dos virus, pero que de ninguna manera no es ni una variante ni tampoco es un virus nuevo. Así que no hay que alarmarse. Básicamente, ¿qué podemos sacar de positivo de esta información? Es que estamos en cambio estacional, donde se propaga mucho la influenza, entonces si hay posibilidad de vacunarse contra influenza, pues también deberíamos hacerlo. ¿Cómo cuidarnos? Se ha repetido de infinidad de veces y creo que hay muchísima información, muchísimos videos, muchísima data sobre esto y recomendaciones, pero creo que no está de más insistir. Pero lo voy a hacer ahora desde la posición de tener claras las definiciones, porque ahora que los contagios son muy rápidos, hay mucha gente que está infectada, empieza a tener algunas digamos, inquietudes, interrogantes que las vamos a absolver. Pero vayamos con definiciones claras. ¿Qué cosa es exposición? Exposición es contacto con una persona infectada por el SARS-CoV-2, de manera que aumenta la probabilidad de yo infectarme. Contacto cercano es diferente. Contacto cercano es alguien que estuvo por lo menos a menos de 2 metros de distancia de una persona infectada por un total acumulado de 15 minutos o más. Por ejemplo, yo puedo estar 3 exposiciones individuales de 5 minutos y eso nos hace un total de 15 minutos. Y he estado en contacto con una persona que ha estado infectada, yo digo, y me debo considerar entonces que he tenido un contacto cercano y me vuelvo un sospechoso. A propósito de eso, entonces, ¿qué debo hacer si hablamos de contactos cercanos? Cubrirnos con las mascarillas. Y también acá tenemos mucha información. Se ha pasado de estar absolutamente seguros y tranquilos con usar una mascarilla K95 y buscar después la KN95, de pronto ya al tema de hacer la moda y se pasó a otro tipo de mascarillas, como vemos acá, que vienen de tela, de poliuretano, que va más en un tema, digamos, que no tiene que ver mucho con salud, ¿no? Entonces es importante recomendar este cuadro, porque tenemos que tener en cuenta que solamente las mascarillas como la KN95, la mascarilla quirúrgica de 3 pliegues, y la llamada FP1, que uno lo reconoce más por las figuras, son las que nos dan cierta protección. Ojo, las mascarillas de tela que pueden verse muy bonitas, perfecto, las de poliuretano que dan la sensación muy deportiva y las otras que parece que tienen algunos aditivos, lamentablemente no son efectivas para la protección contra los virus. Entonces, primer punto, recordar y volver. ¿Qué tipo de mascarilla es la que estoy usando? Entonces, tener en cuenta
¿son útiles o no son útiles? Eso es importante. Lo otro que es facilísimo de entender, que lo menciono en esta diapositiva, es el porcentaje de probabilidad en que yo pueda adquirir el virus. Si estoy sin mascarilla, ven ustedes el gráfico, el riesgo es de 90% de que me pueda contagiar. Si uno tiene mascarilla y el que está contagiado no la tiene, el riesgo ya baja a 30%. Si el que está infectado es el que está usando la mascarilla, el riesgo baja a 5%. Y si ambos que mantienen una conversación, el porcentaje baja a 1.5% usando mascarilla las dos personas. Y si además de eso usamos dos mascarillas y estamos distanciados 2 metros, el riesgo baja al 0%. Entonces, fíjense ustedes que con una medida tan sencilla como acordarnos de que debemos usar mascarilla y que debemos estar a 2 metros de distancia, podemos estar seguros de que no nos podamos infectar con este virus. Otro tipo de definiciones que también considero sumamente importantes. ¿Qué cosa es aislamiento y qué cosa es cuarentena? ¿Quién debe hacer cuarentena y quién debe aislarse? Debe hacer cuarentena la persona que ha estado expuesta tiene sospecha de haber estado expuesto a alguien infectado. Es decir, yo converso con una persona y creo que la persona pueda estar infectada, tengo que hacer cuarentena, que es diferente de aislarse. Yo me aíslo cuando estoy ya enfermo por el virus, aún si es que no tengo síntomas. Es decir, me hicieron un tamizaje para ir a mi trabajo y me hacen una prueba molecular, salgo positivo, yo no siento nada. Igual, aislarse. ¿Cuál es el motivo? Es no diseminar el virus. Entonces, aislamiento es básicamente alguien que está infectado y el cual tiene que salvaguardar al resto. Cuarentena es alguien que está en sospecha y lo que quiere es no contaminarse, ¿cierto? Entonces, la cuarentena es una estrategia que se utiliza para prevenir transmisión, definitivamente, ¿no? Al mantener a las personas alejadas de las que han estado con un contacto cercano. ¿Y en qué consiste una cuarentena? Es obviamente quedarse en tu casa por al menos 5 días. Uno de los cambios importantes que ha venido con esta variante Omicron y que el Ministerio de Salud ya lo acogió y a nivel mundial se está usando mucho es que bajó de estar 14 días aislada en cuarentena a 5 días. Entonces debemos estar guardados durante 5 días y durante los 10 días desde el día que se sospecha el contacto, estar atentos a que no se presente algún signo, algún síntoma, ¿no? Fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, etc. En eso consiste una cuarentena. Si hace síntomas, definitivamente la sugerencia es hágase una prueba. Si sale positivo, pasa a la otra definición. Si estoy en cuarentena y salgo positivo, entonces ahora sí tengo que aislar. Y me aíslo por 5 días por lo menos. Otra de las cosas que se demostró que Omicron, cuando una persona está vacunada, la posibilidad de ser contagiante también ha reducido en tiempo. Ahora se habla de que uno es contagiante estando vacunado solamente entre 48 y 72 horas. Por eso es lo importante de mantenerse 5 días en aislamiento para tener la certeza que ya no voy a contagiar a más personas. Entonces, aislamiento ya es cuando estoy seguro de que me contagié, tengo una prueba positiva y tengo que estar en mi casa, de preferencia en un área donde esté solamente la persona, que tenga sus servicios higiénicos independientes y todo lo demás que pueda hacer para evitar el contagio. Si necesita tener conversación o contacto con alguien en la familia, siempre el uso de mascarilla de ambas partes para poder evitar los contagios. Y otra de las incertidumbres es que hay mucha duda sobre esto y a veces un sobreuso inadecuado es el tema de las pruebas. Para fines prácticos, hay dos tipos de pruebas en la actualidad, que son la prueba de antígenos y la prueba molecular. Punto número 1, las famosas pruebas rápidas, por favor no las utilicen, ya no sirven para hacer un despistaje, es en vano buscar y hacerse una prueba rápida. Solamente sirven la prueba de antígenos y la prueba molecular. ¿Cuándo me hago la prueba de antígenos y cuándo la prueba molecular? Sencillo. La prueba molecular es una prueba muy específica de altísima sensibilidad, por lo cual cuando yo estoy sospechando de que tengo virus porque he tenido un contacto cercano y no tengo síntomas, ese es un buen momento para hacerse una prueba molecular.
De otro lado, si yo ya empecé a hacer síntomas, ya tengo dolor de garganta, un poco de fiebre y mucha congestión, una prueba de antígenos me va a servir más ahí porque probablemente el virus ya esté en mayor cantidad a nivel de la garganta, entonces logra captar la prueba de antígenos. Entonces, asintomático, mejor una prueba molecular. Sintomático, una prueba de antígenos. Y surge también aquí un dilema que estamos viendo. 2, 3 semanas después, consulta y dicen, doctor, me he hecho una prueba molecular y sigo saliendo positivo. Correcto, es lo que en medicina llamamos un falso positivo. Es decir, usted ya pasó la enfermedad, pero como la prueba molecular es de altísima sensibilidad, puede captar, de recoger algunos restos de virus que pueden haber quedado y por eso sigue saliendo positivo. No significa que se esté haciendo una enfermedad crónica, porque no existe COVID crónico. ¿De acuerdo? No es que no se perpetúa la enfermedad. Y para temas médicos es un paciente que ya salió del cuadro y eso debería ser un falso positivo, que es importante que la gente lo sepa porque si no entra en conflictos y en temores porque creen que la enfermedad y el virus nunca se va a ir de su organismo, cosa que es totalmente falsa. ¿Qué hago en las medidas de prevención? No hay nuevos descubrimientos, no hay cambios en tema de prevención. Lo que sí hay cambios en el tema de saber de que el virus no se transmite, afortunadamente, por la comida, por los deliveries que uno pueda pedir, a través de las superficies. Lo que está absolutamente demostrado que se transmite por las gotitas que uno expulsa al hablar y que va directamente relacionado con el tipo de mascarilla que uso y el tipo de costumbres que puedo tener de poder reunirme en grandes cantidades, en sitios cerrados, etc. De otro lado, las indicaciones y las sugerencias siguen siendo las mismas, igual de eficaces. Lavado de manos, uso de mascarilla, ventilación de los ambientes, utilización de pañuelos desechables cuando uno va a estornudar, una distancia de 2 metros entre persona a persona y evidentemente evitar las reuniones sociales con mucha afluencia de gente, evitar comer, por ejemplo, en el trabajo. A veces uno pierde la perspectiva y de repente por estar comentando algo, comen y a la vez en ese momento se comparte mucho. E incluso se sugiere evitar el uso de los ascensores, ¿no? Entonces son repetidamente las mismas sugerencias, pero que son efectivas, pero que lamentablemente uno al día a día ve y no se cumplen al 100%, si no, no se vería eh, tanto contagio, ¿no? Y recordar, la vacuna contra el COVID reduce la posibilidad de internación y de mortalidad, por supuesto. La vacuna que Sinopharm o Pfizer o si AstraZeneca o Johnson, lo dijeron desde el inicio de la pandemia, la mejor vacuna es la que tienes puesta y vacunarse es la idea, no importa qué tipo de vacuna. Y en estos tiempos de Omicron se está recomendando de que efectivamente tratemos de vacunarnos con la tercera dosis que nos confiere mayor protección. Si tuvo COVID, ¿puede aplicarse una vacuna? Sí, 30 días después. Si se aplicó otra vacuna como de influenza, ¿se puede esperar para vacunarse? Se hablaba que se debe esperar 14 días. Ayer salió una comunicación, un estudio que decía que no hay ninguna interacción, ningún problema si es que uno se vacuna simultáneamente contra el coronavirus y contra la influenza. Ese es un dato favorable, es decir, si puedo vacunarme contra influenza, también hay que hacerlo. Y las medidas de prevención y protección que deberían continuar realizándose definitivamente.